mecánicos, en este caso es un sistema resorte masa amortiguador. Tenemos en el resorte la masa y el amortiguador están unidos a un punto en la parte superior y a un punto en la parte inferior. ¿Qué pasa con este sistema? Está compuesto por un resorte que tiene una constante K de rigidez. Sus unidades son newton sobre metro, la masa en kilogramos, y el amortiguador por medio de esta letra B, que es el coeficiente de fricción viscosa interna del amortiguador, está dado en newton segundos sobre metro, ¿no? Son las unidades de estos componentes, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces vamos a ver este sistema. ¿Cómo lo vamos a excitar? Vamos a en la entrada del sistema. Vamos aquí en esta parte, vamos a ponerle que tenemos la entrada y esta la salida. Habíamos dicho que tenemos UDT de entrada y YDS la salida, ¿no?, de un sistema. Entonces vamos a vamos a ver. Vamos a ver, a darle una fuerza de entrada al sistema. Vamos a agregarle aquí que le vamos a ver. Aquí le vamos a imprimir una fuerza a esta masa, la cual va a tender a que el resorte se extienda y el amortiguador trate de amortiguar la fuerza con que viene la masa, ¿no? Entonces, para que esta masa no se vaya tan fácil hacia la parte inferior, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando le aplicamos esa fuerza, la masa va a tender a desplazarse una distancia, ¿no? Esta masa se va a desplazar una distancia. Entonces, el resorte, la excitación del sistema es la que diga la fuerza, es la excitación del sistema, y la distancia que se desplaza la masa es la respuesta del sistema, ¿no? Entonces aquí podemos poner que la fuerza es la entrada y la distancia es la salida del sistema, ¿no? El sistema mecánico, resorte, masa, amortiguador, ¿no? Ese sería el sistema, resorte, masa, amortiguador. Entonces ya definimos la entrada y la salida del sistema, porque son la entrada y la salida que tenemos, ¿no?, en el sistema. Vamos a recordar por medio de las ecuaciones de la mecánica, de la física clásica, y las sumatorias. Todas las sumatorias que ejercen a un sistema, la suma total es igual a 0, ¿no? Entonces, como la fuerza está, vamos a ver, sería masa por la aceleración, aquí tenemos una fuerza, ¿no?, más la constante de rigidez por la velocidad, tenemos otra fuerza, más la constante de fricción por la distancia, tenemos otra fuerza, ¿no? Entonces, es menos la fuerza que está actuando en el sistema, y esto nos va a dar igual a 0, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, vamos a ver,
vamos a partir de la fuerza, vamos a despejarla de una vez. Masa por la aceleración más v por la velocidad más k por d es igual a la fuerza, ¿no? La fuerza la estamos dejando del otro lado para poder dejarla como la u de t que tenemos acá. Entonces vamos a plantearlas en función del tiempo. Esta viene siendo u de t, la fuerza. La distancia viene siendo la salida y de s. Bueno, aquí le voy a poner u de t. La distancia va a ser y de s. Entonces, aquí tenemos k por y de s, ¿no? Sería por y de t. El y de t, ok. Entonces, la velocidad viene siendo la derivada de la distancia, ¿no? Entonces, aquí ponemos que es la derivada de y de t con respecto al tiempo, ¿no? Por el coeficiente de fricción, ¿no? Ahora, la aceleración, esta viene siendo la segunda derivada de la distancia, ¿no? Entonces, aquí sería la segunda derivada de y de t con respecto al tiempo por la masa, ¿no? Y ya tenemos nuestras ecuaciones. Esta sería nuestra ecuación íntegro diferencial, que sería una ecuación en función del tiempo, ¿no? Esta sería nuestra ecuación 1. Entonces, vamos a aplicar Laplace, aplicando Laplace. Entonces, vamos a transformar del tiempo a Laplace. Entonces, sabemos que la transformada de Laplace de una, vamos a empezar, de una u de t minúscula sería una mayúscula de u y la de t sería s, ¿no? Sería u de s. Igual aquí tenemos k por y de t sería k por y de s, ¿no? Y la transformada de la derivada sería s por y de s, ¿no? Aquí su transformada sería el valor de s. Entonces, por, estamos explicando bien, ¿no? Más la segunda derivada de y de t con respecto al tiempo, su transformada en Laplace sería s cuadrada por y de s, ¿no? Que está multiplicando a la masa, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la ecuación de Laplace. Ya tenemos la ecuación de Laplace. Sería la ecuación número 2. Entonces de aquí podemos sacar la función de transferencia, que la relación de y de s en función, bueno, aquí es de t, pero ya en Laplace sería y de s con respecto a la entrada u de s, es mayúscula, va a ser igual a la función de transferencia, ¿no? F de t, que es la función de transferencia. Vamos a poner por acá. En sí, esta va a ser la que nos va a indicar la respuesta del sistema después, ¿no? Ahorita despejando y de s. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a despejar aquí de y de s sobre du de s, ¿no? Entonces, y de s lo tenemos que factorizar, que multiplica a ms cuadrada más bs más k igual a u de s, ¿no? Es mayúscula, u de s. Ok, entonces ya despejando y de s
entre UDS es igual a 1 sobre ms cuadrada más bs más k. Entonces aquí ya tenemos la función de transferencia del sistema, ¿no? Nosotros, si queremos sacar la respuesta del sistema, despejaríamos GDS y sería UDS multiplica todo esto, ¿no? Entonces sería UDS entre ms cuadrado más bs más k. Entonces nosotros vamos a hacer la respuesta del sistema GDS, pero a una entrada de escalón unitario. En Laplace, el escalón unitario UDS va a ser igual a 1 sobre S. Entonces aquí tendríamos 1 sobre S entre ms cuadrada más bs más k, y esto nos va a dar, y estaremos con extremos, nos va a dar 1 entre S que multiplica a ms cuadrada más bs más k. Así estaríamos teniendo la ecuación de la respuesta del sistema al escalón unitario. Esta sería la ecuación. Entonces vamos a poner aquí que sería 1 entre ms cúbica más bs cuadrada más k y s, ¿no? Pero esa sería la ecuación de la respuesta del sistema de escalón unitario. Pero nosotros nada más vamos a utilizar ahorita para la simulación en MATLAB. A ver, pueden abrir MATLAB para trabajar con Simulink, ¿no? Pues acá está, en lo que abre MATLAB aquí. A ver, vamos a ver. Vamos a pasar esta función de transferencia que ya tenemos aquí. Va a ser la simulación en el MATLAB del Simulink. En este caso, el valor de m, si se dan cuenta, le estamos dando un valor de 1. El valor de b le estamos dando un valor de 2, que es aquí, es este. Y en k le estamos dando un valor de 1. Ahí está. Este sería el primer ejemplo que vamos a hacer. Con k igual a 1, m igual a 1 y b igual a 2. Dentro de MATLAB, a ver qué respuesta nos va a dar el sistema. Entonces vamos a hacer esta función de transferencia dentro de MATLAB. Ahí abrió aquí. Ya está abriendo. Vayan abriendo MATLAB para poder hacer esta simulación. Ahorita vamos a hacerla paso a paso. Profe, sería muy amable de regresarse a la diapositiva anterior, por favor. A ver, Perdón, ¿si me escuchan bien? Sí. Ah, ya. Ok. Le comentaba. Entonces vayan abriendo MATLAB. Sí. Regresarse a la diapositiva anterior, por favor. Ah, bueno. Ok. De hecho, la voy a subir, pero le pueden poner captura de pantalla para que la vayan teniendo ahí a la mano. Gracias. Ah, ok. En Simulink, ¿dónde se pone? Bueno, ¿qué se escoge? Ah, ok. ¿Plan model o subsistema? Se va a hacer, se va a abrir un modelo, se va nuevo. Y a ver, ahorita que abro aquí, se va a tardar un buen. Se me olvidó abrirlo desde antes.
Ahora vamos a ver. En lo que abre esto, vamos a ver. ¿Alguien ya lo tiene abierto en Simulink? Para que comparta y le vaya indicando cómo hacerle, ¿no? A ver si ya abrió aquí. Como que está tardando. Yo, profe. A Ya ver. tengo abierto ¿Cómo te llamas? Perdón, Fernando Ledesma. Ok, vamos. Ok, bien. Bien, si se dan cuenta, ya abrió MATLAB. Aquí en la parte de arriba dice Simulink. ¿Ya vieron todos? En en Home, ¿no? En Home. Si están en Plot, va a marcar otra cosa. Entonces deben de estar en Home. Y ahí en Home dice Simulink. Entonces aquí le damos clic para poder abrir el simulador. De hecho va a tardar ahorita también. Vamos a ver al compañero que va a compartir ahorita. Es a ver, ¿cuál es su nombre? Ledesma Caballero. Ledesma, Fernando Ledesma, ok. Vamos a ponerlo aquí. Ok. A ver, voy a dejar de presentar para que vean cómo abrió ya Simulink. ¿Ya se ve? Ok, ya se ve. Ok. Ahí donde está el triangulito y el cuadro, la parte de Simulink, ahí puedes abrir. Bueno, de hecho ahí está, ¿no? Aquí hay un modelo nuevo, en blanco. Ok, ahí está. Ok, ahí está. ¿Puedes pasarlo hacia la derecha? ¿Acá? ¿Sí? Bueno. Ándale, ok. Ahora ahí donde dice librería, donde están los cuadritos. ¿Dónde? Aquí mismo, en la de Simulink. A ver, ese es de Mac. Librería aquí. Ahí, no, a ver. Este, sí, ahí en la librería. Se va a abrir otro cuadro. Ahí está. Ese lo puedes poner a un lado para que no se esté cerrando y abriendo. Aquí. Ok. Pues ahora vamos a poner aquí primero la función de transferencia. A ver, aquí donde dice continuos, en el segundo, del lado izquierdo, ahí donde dice continuos. No, del lado izquierdo. Aquí es izquierdo, additional, más. Aquí. A ver, donde dice continuos, dale clic. Ok. Ok, aquí del lado derecho hay un bloque que dice función de transferencia. A ver, más abajo, a ver. Transfer, creo que es Transfer transfer. FCN. FC, esa. Dale, seleccionalo y arrástralo a la hoja de trabajo del Simulink. Ok. Y como el Workbench. Y nada más, seleccionalo y con el botón, oprímelo y arrástralo hacia es como el Workbench, no sé si se acuerdan. Seleccionaba Ya. ok. Profe, ¿dónde se puso? ¿Dónde se metió para poner ese? ¿Perdón? ¿Dónde se metió para poner ese? Library Brown, ok. En el MATLAB, hay en la parte superior hay una especie como a ver, aquí lo tengo, como es un triángulo y un cuadrado. Es como un amplificador conectado a un bloque que dice Simulink, pero Sí, dentro de Home. No sé si ya ya lo entré. viste. Sí, ya entré. Ok.
Muy bien. Está en la parte de Simulink, en Ok, en la parte de arriba, Simón, y ya se van a abrir los bloques. Profe, a mí no me aparece lo de Simulink. Tienes que irte donde dice Home. Bueno, Sí, ahí estoy, pero no me aparece. Lo que pasa que cuando instalaron el MATLAB, les pregunta si querían instalar el Simulink. Oh, ya. Ok, ¿Tengo que entonces, escribir esto acá? ok, ahora dentro de los bloques, a ver dónde están las librerías de los bloques. Ah, sí. Hay que poner la entrada que es el escalón unitario, pero ahí viene donde ¿Sources? viene ¿Puede ser? sources en fuentes. Repeating, sí. Aquí Step. el Step, la que está acá abajo, Step, esa es la Pero señal de acá, ¿no? escalón unitario. También igual arrástrala hacia la parte izquierda para conectarla con la entrada. Ok. Ahora sí, ya conecta la puntita de la salida a la entrada ándale, ya. A ver, no, todavía no se conectó. Ok, ya está. Ahora vamos a poner en la salida un osciloscopio que está en Sings, creo que es en el de abajo de fuentes. String. A ver ahí. Ah, scan string. No, es el de arriba, el de String. String. Ah, ok. Display floating scope. No, es ándale, ahí está el osciloscopio. Scope, ¿A este? el que dice Scope. Ok. Ok, y ya ahí vamos a ver, ¿no? Floating Ok, scope. ahora sí, vamos a poner los parámetros. Ahí están aquí en el bloque de 1 sobre S más 1. Dale dos clics para poder propiedades. Parámetros, ¿no? Ajá. A ver, dale dos clics. Creo que ya abrió. Ahí está. Ahí tiene 1 porque 1 era el de S y el 1 era el valor de la constante, ¿no? Entonces aquí tenemos que M va a ser 1, está bien M. El otro valor sería 1 igual. Y tenemos un tercer valor que K. ¿Qué valor le indicamos que vamos a tener en K? A ver, aquí está. En K va a ser, que diga K va a ser igual a 1 y B 2, ¿no? A ver, el del medio va a ser 2. Pone un valor en medio del corchete que está en la parte de Es en 1, 1. aquí es 1 a 1. Aquí en medio, abajo, en donde dice, no, ahí está bien el 1, porque es el Abajo. 1 de arriba. Pero en el segundo, Ah, ok, ok. ahí dice el denominador, ¿no? Entonces sería 1, en medio ponle, eh, ¿cuál era el valor? Ok, sería, B va a ser igual a 2, ¿no? B va a ser igual a 2, que sería el segundo. Entonces, agrégale un 2, ponle 2, Sí, espacio. ok. Creo que va con retraso porque Así, sí. creo que está viendo como que con Sí. delay lo que hago. Ahora un uno después del 2. Ok. Ok, entonces quedaría en denominador 1, 2, 1. 1, 2, 1, ok. Le das a Ajá. aplicar y le das ok. Aplicar y ok, y ya vamos a tener Apply, ok. Oh, ¿le pongo algo? ok. Ya nada más haz más grande el bloque del medio para que se vea la función, ¿no? Ah, ok, ok, sí, sí, sí. A ver, selecciónalo.
Ándale, que ya se ve más grande, ya se ve lo que está dentro de la función. Ahora sí, ya está listo, entonces hay que correrlo con la parte de aquí arriba donde dice run. O ya lo corrí, no sé qué pasa. No, ok, si ya corrió, entonces ábrelo aquí abre lo que está dentro del osciloscopio, dale clic ahí en el osciloscopio. Ahí está, ¿no? Ah, ok. Ok. A ver, hazlo hacia la derecha para que veamos la otra lámina. Ah, bueno. Ok, ya vieron que ya salió, ¿no? Entonces aquí, el sistema, si se dan cuenta, cuando en el resorte le estamos poniendo un valor de 1 y ve un valor de 2, tiene más resistencia el resorte para amortiguar, que diga el amortiguador para amortiguar que el resorte para poder estirarse, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Le estamos aplicando la fuerza en todo lo que va subiendo esta curva y se va deslizando suavemente porque el amortiguador está deteniendo eh, la acción del resorte, ¿no? Pero ¿qué pasaría si le cambiamos, a ver, bueno, vamos, ya todos están aquí, ¿no? Vamos a ver, voy a seguir presentando, a ver, para que se vaya viendo. Ya todos ya tienen aquí, entonces vamos a ver. ¿Dejo de presentar, por favor? Sí, sí, dejo, en lo que Ok. presento. Ok, ¿está? Ok. Esta es la curva que nos da, ¿no? Entonces, le dimos K igual a 1, M igual a 1 y B igual a 2, ¿no? Entonces nos va a dar esta función. A ver, ahora hagan la simulación con K igual a 2, M igual a 1 y B igual a 1. A ver qué es lo que les da, ¿no? A ver, voy a ver si ya abrió el simulín, ya lo abrió. De hecho, aquí ya lo tengo grabado. Este es este. Ahora cambien los Es parámetros. 2, 2 y qué, ¿Sí? profe. ¿Perdón? Es 2, 2 y qué. A ver, K igual a 2, M Ujú. igual a 1 y B igual a 1. Sería este renglón. No, sería 2, 1, 1. Esta columna. K igual a 2, M igual a 1 y B igual a 1. Ya nomás va a variar el valor del 1 con el 2, ¿no? ¿Ya lo hiciste? Ya. Sí, A ver, vamos a presentar, ¿cómo te llamas? Para poner, Giselle. Giselle, ok, vamos a ver aquí. Vamos a ver, ok. Ahora ya puedes presentar. ¿Ya se ve? Ahí está. A ver, ¿qué es lo que pasó? Incluso podemos ver en los valores, ¿no? En el otro, ahora que lo tengo, en el otro nos dio un valor caray, no sé, 10, como por el 9, ¿no? Algo así como por 9. En la parte de cómo se fue desvaneciendo hasta llegar a 9, ¿no? En cambio, aquí va a llegar hasta el valor de 2, como de 3, ¿no? Sí, es 3, ¿no? Aquí en la parte del pico y se va a regresar hacia abajo, ¿no? A ver, si quieres, puedes aumentarle aquí donde está el cuadrito arriba donde dice el tiempo.
En lugar de 10, ponle aquí arriba, en la parte de arriba donde dice Aquí, ¿no? time. Steve. No, aquí. ¿Qué le Ah, pongo? ok, ahí ponle ¿qué será? Unos 50, un valor de 50 para que nos dé más tiempo, ¿no? Ok, ya corre. Ok, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve la respuesta del sistema, cómo va amortiguando el resorte y el amortiguador, ¿no? Son dos fuerzas que, primero la fuerza que estamos aplicando hace que se suba hasta arriba, pero va amortiguando la función de transferencia, la respuesta, hasta quedar a un valor y llegar a un valor estable. En este caso sería como un valor de 20, 20, 25 más o menos, ¿no? Como 26. Aquí como 20, sí, como más o menos como 27. 27, ¿no? En ese tiempo fue el tiempo de que el sistema se puso estable, ¿no? O sea, primero empezó a oscilar y después se estabilizó, ¿no? Ok. Ahora vamos a cambiar esos valores, pero en lugar de, vamos a ponerle a todos el valor de 1, K igual a 1, M igual a 1 y B igual a 1. Vamos a ver cómo se comporta con esos valores. Ah, ok, está, ¿no? Ya cambió completamente, ¿no? Cómo se va comportando la señal, ¿no? Ahora vamos a ponerle una condición de que el sistema esté oscilando. Allí en el valor de B pónganle 0.02. Dejen los demás valores, pero en B pónganle 0.02 nada más. Es es este, ¿no? El de El medio. del medio, el del medio, sí. Ahí ponle 0.02. Estamos dando un coeficiente mínimo para ver. A ver, ya ven lo que está pasando. A ver, en lugar de 60 en el tiempo, ponle 200. Ok. Ok, está oscilando y esa oscilación se va disminuyendo, ¿no? A ver, vamos a ponerle 600 a ver hasta dónde si es que se llega a reducir. Uy, sí, va a tardar mucho tiempo, ¿no? Y siempre va a estar amortiguándose, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, vamos a suponer que este resorte, esta masa y el amortiguador sea la suspensión de un coche. Son 4 llantas, serían 4 sistemas de estos. Si esos amortiguadores le pusieran un coeficiente de 0.02, el coche iría, a la hora de arrancar, iría
oscilando, ¿no? O sea, como que los amortiguadores estuvieran como que brincando, ¿no? Entonces tendrían un movimiento hacia arriba y hacia abajo, y ese movimiento produciría otro movimiento y el sistema sería inestable, ¿no? Entonces, aquí es importante, así se diseñan los sistemas de control, en este caso los sistemas del amortiguador y la masa, se van metiendo diferentes valores para poder ver cuando el sistema es estable, ¿no? Entonces ya vimos 2, 3 valores, y depende también del precio. Si nosotros queremos una estabilidad que se vaya como la primera señal que vimos, donde no tiene amortiguador, no tiene oscilaciones, ninguna oscilación, nos costaría más caro el sistema, ¿no? Entonces hay que ver también en dónde se va a utilizar el sistema para poder ver si es más recomendable que sea más caro, para que sea más estable el sistema, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo los sistemas desde este punto de vista, desde el diseño, ¿no? Esto nos va a servir para diseñar estos sistemas, y no nada más hacerlos por hacer. Por ejemplo, lo que decíamos del puente, ¿no? Del puente un puente va a cruzar un río donde van a pasar los coches, camiones. Entonces, si la estructura no resiste mucho peso, pues se va a caer, ¿no? Lo que pasó en un puente en Estados Unidos, que una vez llegó una racha de viento muy fuerte que no se los esperaban, y el puente empezó a moverse de un lado hacia otro, hasta que de un lado se rompió, y se cayó el puente, ¿no? Entonces todos los coches que iban arriba pues se cayeron, ¿no? Entonces un sistema hay que tratar de mejorarlo lo más que se pueda para que nos vaya a aguantar condiciones un poco más extremas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes tienen a ver, como ponen los valores que teníamos al principio, ¿cuáles son? 1, 1 y en B2, ¿no? 1, 1 y en B2. El del medio es 2, ¿no? 1, 2 y 1, ¿no? Ok. Ahí es que le pusimos 200, ¿no? A ver, ponle unos 20, unos 30 arriba en el tiempo. Entonces aquí estamos viendo cómo modificar el tiempo para que veamos bien la simulación. Porque por ejemplo le dábamos 200 o 500, no se va a ver porque se estabiliza rápido el sistema. Ok, aquí está. Si se dan cuenta, el sistema sube y se estabiliza en este punto, ¿no? Ok, entonces, aquí no, ándale en este punto, en este tiempo, ¿qué es? ¿Qué valor es? 10. Ok, hasta este valor se estabiliza el sistema y no oscila, no sube ni sube ni baja, sino que se suaviza la respuesta, ¿no? Entonces, hay que mantener esto, ¿no? En el resorte y el amortiguador hace que esta fuerza se mantenga suave, ¿no? Pero vamos a suponer que estamos en un coche y vamos a 100,
20 kilómetros por hora en la autopista y de repente encontramos un bache grande o un tope. Vamos a ver que alguien puso un tope ahí nada más de buenas a primeras, que no se deben de poner, ¿no? Pero, ¿qué pasaría? No vimos el tope y nos saltamos el tope. ¿Qué pasaría con el coche? Pues los amortiguadores se irían, bueno, justamente te caes en el bache y los resortes pues tratan de hacer ese golpe lo menos posible, lo Ok. amortiguan, básicamente. Ok, pero por ejemplo aquí le pusimos unas condiciones para que trate de cierta fuerza, pero si nosotros pasamos un tope, sale volando el coche una distancia y vuelve a caer, ¿no? Entonces en esa caída ya no es la fuerza que lleva el coche, sino ya es la fuerza de la gravedad con que el coche se azota hacia el suelo y se dañan los amortiguadores y el resorte, ¿no? Se dañan o sea, se daña la suspensión del coche completamente, ¿no? Entonces, hay, pues ya incluso las llantas se pueden dañar. Entonces, dependiendo de cómo fue el golpe, ¿no? Entonces, ante estas situaciones, pues, ¿cómo se puede cubrir, no? Incluso, luego cuando está lloviendo, no se ve bien la carretera. Incluso ni las líneas blancas que están limitando la carretera no se ven bien cuando es un tipo de tormenta, ¿no? Que está pasando. Y luego hay unos baches que están tapados con agua. Y luego, muchos a veces igual bajan la velocidad a 80, 60 kilómetros, ¿no? Pero pues al pasar por esos baches, también los amortiguadores afectan, ¿no? A lo mejor nada más empieza, el coche empieza a oscilar hacia arriba y hacia abajo hasta que se estabiliza, ¿no? Aguantan a cierta fuerza. Y esto me doy cuenta porque, por ejemplo, los coches de antes, por ejemplo, un Ford, un, un Mercedes-Benz, son grandes, y un Gran Marquis, son grandes y pesan mucho, ¿no? Pesan mucho, entonces esos resortes y amortiguadores son muy robustos. Si se dan cuenta cuando se suben a esos coches, van a 120 y no se siente la velocidad, ¿eh? Por eso muchos le aceleran demasiado, porque tienen buena amortiguación. Pero eso sí, cuando pasan un tope, ahí es donde a esa velocidad pues sí se daña la, la suspensión. Y hay unos coches que se aguantan, ¿no? Unos coches que se aguantan porque la suspensión está muy robusta, ¿no? Para poder soportar ciertas condiciones, ¿no? Incluso a los coches de carrera son los que les ponen la suspensión más fuerte, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a continuar. ¿Alguien más quisiera presentar su simulación? Bueno, yo siento que ya con esto ya quedó muy bien. ¿A todos les corrió el simulín? Sí, profesor. Sí. Ok, muy bien. Ok, vamos a continuar con lo de sistemas. Ahora vamos a ver aquí. Porque aquí ya vimos lo de los sistemas, ¿no? Es un sistema de resorte más amortiguador. Entonces, lo importante es tener la función de transferencia y ya la podemos programar en esta simulación y ya podemos tener los resultados, ¿no? Entonces, también hay que saber interpretar los resultados en esta gráfica, así como hicimos, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer un sistema eléctrico, un sistema, vamos a ponerle RC, ¿no? Resistencia capacitor. Entonces, nosotros tenemos un sistema con una resistencia
y un capacitor. Vamos a poner una fuente de entrada EI de T. Esta va a ser la resistencia, este va a ser el capacitor. Y vamos a poner aquí vamos a checar la salida del voltaje que tenemos acá. Aquí le vamos a indicar que aquí va a ser la salida, ¿no? En este punto y en este punto. Entonces vamos a checar la salida que va a ser S0 de T del sistema. Entonces el sistema estaría así, ¿no? La entrada del sistema sería EI de T y la salida del sistema sería E0 de T, ¿no? Y este sería un sistema RC, ¿no? Sistema RC, resistencia, capacitor. Entonces vamos a analizar este circuito. Sabemos que vamos a polarizarlo más menos. Acuérdense, se sigue el sentido de la corriente que se les está indicando en este tiempo, en este momento, que sería la corriente en T, ¿no? Esta corriente va a pasar por todos los elementos, la resistencia y el capacitor, ¿no? En este sentido. Entonces, en este sentido se polarizan los elementos, ¿no? Más, menos, más y menos. ¿Qué pasaría si tuviéramos otra malla del lado derecho? Igual, como fue más, menos, aquí sería, vamos a poner más, menos, y si tuviéramos, y el capacitor, en este caso, como el sentido va a ser igual hacia la derecha, sería más por aquí abajo y menos por acá arriba, ¿no? Pero en esta malla, esto es lo que luego a veces los confunde porque consideran con los dos mismos signos que tenemos acá, pero no. En la segunda malla ya sería diferente por el sentido de la corriente, ¿no? que estamos poniendo. Ok, entonces aquí vamos a sacar las ecuaciones por medio de las leyes de Kirchhoff, donde la suma de voltajes es igual a 0, ¿no? Entonces, empezamos con el voltaje en EI, que es negativo aquí, menos EI de T. Estamos empezando desde este punto, lo llevamos aquí, luego más el voltaje en R, más la curva de voltaje que hay en R, y seguimos acá, entramos con más la curva que hay en el capacitor, y eso va a ser igual a 0, ¿no? Entonces vamos a dejar el voltaje igual como lo hicimos en el circuito mecánico, BR más BC igual a EI de T, ¿no? Entonces el voltaje en R va a ser la resistencia por la corriente I de T más el voltaje en el capacitor, pues va a ser 1 sobre C integral de la corriente I de T por la derivada de T, ¿no? Entonces aquí ya tenemos esta ecuación. Ok, que es igual a E I de T, ¿no? Entonces esta sería la ecuación 1. Y la ecuación 2 la vamos a sacar desde E0 de T, esa que tenemos acá en la salida. E0 de T, aquí es igual al voltaje que hay en el capacitor, ¿no? Que sería igual que ese voltaje, que sería 1 sobre C integral de I de T por la derivada de T, ¿no? Entonces aquí ya tenemos la segunda ecuación. Ahora vamos a aplicar Laplace, aplicando Laplace. No, vamos a sí, vamos a aplicar aplicando Laplace. Tenemos que
vamos a ok, de I de T sería R por I de S, ¿no? La mayúscula. La transformada de Laplace de una integral nos va a dar 1 sobre S, ¿no? 1 sobre S y va a ser I de S, ¿no? Bueno, vamos a poner que de una vez va a estar multiplicando este 1, sería I de S, ¿no? Y el capacitor que tenemos acá, ¿no? Esta sería la transformada, sería I de S sobre C de S, ¿no? Esa sería la del voltaje en C, ¿no? Ahora, esto es igual a I de S, ¿no? En mayúscula. Ya de la ecuación 1 nos sale esta ecuación 3. Ahora de la ecuación 2 directamente sería E0 de S y igual a integral, ¿no? Sería la misma integral. Eso sería igual a IS I de S sobre CS. Entonces aquí ya tenemos la ecuación 4 y ya podemos despejar de una la corriente y sustituirla en otro, ¿no? En la otra, ¿no? Entonces aquí podemos a ver, vamos a de la ecuación 3 vamos a despejar I de S, ¿no? A ver, de la ecuación 3 ok, ya, ecuación 3 que tenemos aquí. Entonces, IS está factorizando, vamos a factorizar I de S. Si lo factorizamos va a ser R más 1 entre CS, ¿no? Y eso va a ser igual a I de S. Entonces, despejando aquí I de S, vamos a tener que va a ser igual a I de S entre R más 1 sobre C S. Ya tenemos otra ecuación aquí, vamos a poner ecuación 5, ¿no? Ahora, esa ecuación 6 vamos a sustituir la ecuación 5 en la 4, ¿no? En esta de aquí, ¿no? Esta IS va a ser esta de acá arriba, entonces vamos a tener que E0 de S va a ser igual a I de S, que es I de S entre R más 1 entre CS, todo eso entre CS, ¿no? Entonces aquí si dividimos, vamos a tener que E0 de S es igual, aquí tenemos un 1 aquí abajo, entonces extremos internos y extremos, ¿no? Sería, nos va a dar I de S por 1, pues nos da I S, ¿no? O sea que la multiplicación de CS nos daría por R más 1 sobre CS, ¿no? Ok, ahora sí ya vamos a despejar la salida entre la entrada, ¿no? Sería E0 de S entre
I de S y nos va a dar 1. Este lo vamos a multiplicar el CS por R, nos va a dar RCS más CS por 1, CS entre CS nos va a dar 1, ¿no? Y esa sería nuestra función de transferencia, ¿no? Del sistema. Y así ya lo podemos analizar, ¿no? Ok, vamos a ver aquí abajo. Aquí no. Bueno, si se dan cuenta, aquí ya lo tenían electrónico. Aquí hay otro problema. Y aquí hay otro. Y esta va a ser la tarea que van a hacer. La de 2. Incluso ya está polarizado. Nomás es cosa de hallar las ecuaciones y la transformar. Entonces vamos a hacer. Bueno, les voy a explicar el RLC. Este sería el sistema LRC, que es una bobina de resistencia y capacitor, ¿no? Igual, tenemos un voltaje de entrada, un voltaje de salida. La corriente la estamos proponiendo en este sentido. Entonces, los libros clásicos de circuitos es lo que nos manda, ¿no? Proponer la corriente, poner el voltaje de entrada, el voltaje de salida y hacer la sumatoria de voltaje, ¿no? Entonces, en este caso sería menos I más el voltaje en la bobina, más el voltaje en la resistencia, más el voltaje en el capacitor, y van a ser igual a 0, ¿no? O sea, aquí está nuestra primera ecuación, y ya de ahí podemos, ya podemos, ponerle los valores. Por ejemplo, el voltaje en la bobina va a ser igual a la bobina por la derivada de I de T con respecto aquí, ¿no? Aquí tenemos el voltaje en la resistencia, va a ser R por I de T, y el voltaje en el capacitor, lo vimos en la otra, sería 1 sobre C integral de I de T por la derivada de T, ¿no? Entonces ya lo igualamos a 0 y aquí tenemos nuestra primera ecuación. Ahora aquí tenemos E0, que es la salida que nos están indicando. Incluso la salida nos las pueden indicar aquí en el voltaje en la bobina, ¿no? Pero aquí nos están indicando que la salida sea en E0. Entonces el sistema en sí va a estar así, ¿no? Ok. Nos lo están indicando. Y en la entrada sea el valor de EI de T. Y la salida el valor de E0 de T, ¿no? Ese sistema sería el sistema LRC. Bobina resistencia capacitor. Entonces aquí nos están indicando que la salida va a ser el voltaje en el capacitor, ¿no? Nos pueden indicar que la salida sea en la bobina, porque la bobina y el capacitor pues prácticamente son dos integradores, ¿no? Uno es un derivador y el otro es un integrador. Entonces ahí tenemos dos señales, ¿no? Dos señales que se van a poder tener la relación de entrada-salida, ¿no? Entonces, aquí estamos indicando en particular que la salida es el voltaje en el capacitor, y ya con esto vamos a sacar nuestra función de transferencia, que va a ser E0 de S entre E y de S, ¿no? La salida entre la entrada. Entonces, ya ponemos la segunda ecuación, que es E0 de T igual al voltaje que hay en el capacitor, que sería esta, E1 sobre C integral de I de T por la derivada de T. Ya tenemos las dos ecuaciones. Entonces aquí ya transformamos a Laplace la ecuación 1 y la ecuación 2, y nos va a quedar menos I de S más LS por I de S más RI S más I de C, I de S entre CS, que sería la primera ecuación. Ya tenemos la tercera, y la segunda nos va a quedar igual que la anterior, ¿no? Que el del circuito anterior, sería E0 de S igual a I de S entre C, CS, ¿no?
Sí, aquí es en paréntesis, pero déjenme bueno, que lo vi, aquí está. Aquí es en paréntesis, es CDS, ¿ok? Ahora vamos con la continuación. Ya despejamos este IDS. Aquí no le puse despejar, aquí era despejar de la ecuación. Vamos a despejar IS de la ecuación 3, ¿no? Vamos a poner ahí. Ok, aquí despejamos IDS. Bueno, prácticamente aquí vamos a quitar este para tener menos ecuaciones, o sea que prácticamente este no va. Ok, entonces aquí ya despejamos IDS, entonces aquí vamos a ponerle aquí. Vamos a sustituir nada más IS. Lo que se tenía que borrar era esto. Entonces a esta vamos a darle la ecuación. Esta sería la ecuación 5. Esta sería la ecuación 5. Y vamos a sustituir 5. La ecuación 5 en la 4, ¿no? Igual como en el caso anterior, sustituimos la ecuación 5 que es IDS en la ecuación 4 y nos va a dar 1 sobre CLS cuadrada más RCS más 1. Entonces esta va a ser la función de transferencia del circuito LRC, ¿no? Del circuito eléctrico, ¿no? Entonces aquí ya está este ejemplo. Tenemos este otro anterior para que lo vayan analizando. Bueno, este es el que hicimos arriba, ¿no? Nada más que aquí ya lo tengo en electrónico para que se vea mejor, ¿no? Entonces, la diferencia es que son resistencia 2, capacitor 2 y una resistencia 1. Igual se polarizaron los dos, la corriente, se sacaron las ecuaciones, se sacó la transformada de Laplace de las dos ecuaciones. Y se factorizó, ¿no? Aquí también sacó la otra. Se factorizaron, se sustituyeron los valores y nos da la función de transferencia, ¿no? Aquí en este caso se puede hacer la suma de esos valores, la suma de quebrados, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a hacerla de ese lado para que quede más ok. Por ejemplo, si tenemos R2 entre R1 más R1 entre C2S más 1, vamos a sacar el mínimo común entre los dos, que va a ser R1 C1S, ¿no? Todo ese valor entre R1 nos va a dar C1S, entonces por R2 nos va a dar R2 C1S, ¿no? Más R1 C1S entre C2. Aquí C2, perdón, es C2. Entonces aquí nada más cambia C2. Ok. Entonces aquí se vea. Entonces vamos a borrarlo.
Ok, entonces aquí tenemos R1 C2S, entre C2S nos va a dar R1, ¿no? Por R1 pues nos va a dar R1 cuadrado, ¿no? Más R1 C2S entre 1 que tenemos aquí, nos va a dar R1 C2S por 1, nos va a dar R1 C2S, ¿no? Y ya tenemos este valor aquí, ¿no? Ok. Entonces, si lo ponemos a dividir 1 entre este valor, nos va a dar el inverso, ¿no? Entonces, esto nos va a dar el inverso de esto, que sería R1C2S entre, vamos a tratar de facultar acá, sería R2C2 más R1C2, todo eso por S, ¿no? Porque los dos tienen ese término, y más R1 cuadrado, ¿ok? Entonces aquí ya lo podemos meter en el MATLAB, porque aquí tenemos un valor de S, aquí tenemos un valor de S con estos elementos, y un valor de R1. Entonces aquí vamos a poner, denle valores a R1, a C2 y a R2, y ya pueden meter la función de transferencia, ¿no? Entonces vean un circuito eléctrico que esté como este tipo, y denle valores a resistencia y al capacitor, y ya van a ver cómo se va a comportar este sistema, ¿no? Lo voy a guardar. En un momento subo la presentación para que se vea todo esto. Entonces la tarea que se va a dejar va a ser esta de aquí, que son dos mallas, ¿no? Vamos a tener las ecuaciones de la malla 1, las ecuaciones de la malla 2, y vamos a relacionar la salida del capacitor 2 entre la entrada, ¿no? Que esta va a ser nuestra función de transferencia, ¿no? Pues hay que determinar esta función de transferencia, y ya esta es la que se va a exponer en el siguiente, la siguiente clase, que sería sería el miércoles, ¿verdad? Nos toca el miércoles. Ok, se expondría el miércoles. Entonces, igual por equipo, chequen, incluso ahorita lo pueden hacer en su casa, comparando los resultados. Si ven que les da diferente, entonces se agrupan y ya lo pueden, ahora sí que hacer en equipo el trabajo, ¿no? Ya para poder exponerlo de lo que estamos viendo, ¿no? Pueden hacer algo así como hicimos acá, ¿no? Ponen el circuito, ponen los diferentes valores, ponen la función de transferencia en Simulink y le dan una interpretación al circuito, ¿no? Entonces aquí es lo que se va a hacer, ¿no? La tarea. No sé si hay alguna duda sobre la tarea o sobre el tema. Yo tengo una duda. A ver si. Entonces, bueno, lo que entendí es que cuando desarrollamos las ecuaciones y todo eso, al final tenemos que dejar todo en términos de E y T y E0T, ¿no? O sea, tenemos que eliminar de alguna manera las IDTs, ¿no? Ok, sí.
las corrientes se eliminan. En este caso, es lo que se trata para dejar los voltajes para que puedan despejarse la salida en función de la entrada, ¿no? Para poder hacer la función de transferencia. Es lo que se observó en este caso, se eliminaron todas las corrientes, ¿no? Incluso en este caso de aquí, igual, al final se eliminaron y queda así, pero hay que dejarlo en función de ese, ¿no? Ya ven, aquí factorizamos, hicimos la sumatoria de estos quebrados, nos dio esta división, pero luego dividimos 1 entre esto, y es el inverso de eso, entonces sería R1C2S, entre R2C2 más R1C2 por S, todo por S, ¿no? Lo que hice fue, esos términos que tienen S, los agrupé, ¿no? Los agrupé para que pues, pudieran estar en un solo término, S, más R1. Entonces, si aquí ya le dan valores a R1, R2 y C2, ya pueden hacer la función de transferencia en MATLAB, ¿no? Ya tenemos el valor de S, aquí, a lo mejor aquí nos va a dar 100S y acá más 50, y aquí igual nos puede dar 25S, ¿no? Entonces, ya tendríamos dos valores, ¿no? Aquí en MATLAB, ya ven que en la parte del numerador nomás teníamos un 1, porque era el 1 que teníamos, pero aquí tenemos un valor de S. Entonces aquí lo que se va a poner es el valor que nos dé R1C2, y como el otro valor vamos a ponerle un 0, porque no hay 0 en 1. No hay 1, ¿no? Hay un 0 en el número constante, ¿no? Si hubiéramos tenido aquí ese cuadrado nada más, en MATLAB ponemos en la parte del numerador, ponemos el valor que nos dé ese cuadrado y dos ceros, ¿no? Porque va a ser el 0 de ese y el 0 del valor constante, ¿no? Entonces así se va a meter en el simulín de MATLAB, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, aquí lo que les indicaba, ¿no? En la malla 2, vean cómo polaricé las corrientes, ¿no? Venía de menos y más aquí. Luego sigue, es menos, más, el más es este, más, menos, y ya empiezo con la otra ecuación, en este que empieza libre, es más, menos, como va circulando la corriente, aquí más, menos, ¿no? Entonces aquí circula la corriente así, entonces aquí empieza con más, menos, y va a cerrar el circuito, ¿no? de la configuración de los signos, ¿no? Entonces, ya si nos dan negativo o positivo un valor de aquí, quiere decir que la corriente estaba al revés, ¿no? Entonces, pero estamos proponiendo en el primer paso las corrientes en el mismo sentido, ¿no? Acuérdense, cuando llegan aquí, en este término, hay una corriente positiva y otra corriente negativa, entonces sería una menos otra, ¿no? Entonces, eso plantean las ecuaciones y ya prácticamente eso estamos viendo en circuito, ¿no? Se vio en circuito. Ahora lo que les indicaba hace rato, que vean aquí que nos da 1 entre un S cuadrada, un S y un 1, ¿no? Vean en el sistema mecánico, nos da un S cuadrada. Ay, aquí es S, no, bueno, es este de acá. S cuadrada, S y una constante, ¿no? Entonces, prácticamente es el mismo sistema, ¿no? Como hay analogías de mecánicas eléctricas, nada más que aquí cambian la masa, el coeficiente de fricción y la constante, ¿no? Entonces vamos a aquí. ¿Alguna otra duda? Entonces igual, la tarea se va a exponer, igual se sube a Claro, y van a exponer, por ejemplo, la introducción, lo que ocuparon para hacer esta simulación que se va a hacer, aparte cómo se desarrolló
los circuitos por medio de las leyes de Kirchhoff. Y las conclusiones, que es prácticamente las conclusiones es cuando ponen el sistema y la gráfica y cómo se va comportando la gráfica a diferentes valores, ¿no? Entonces, aquí bueno, vamos a pasar lista. A ver, Barrios Carvajal Francisco. Sí, presente. Blanco Simón Luis. Presente. Cuevas Papalotzin César. Presente. Del Río Soroco Giselle. Presente. Ok. Me van indicando los que pasaron, presentaron en el MATLAB, Chimolín. Parece que... Sí, fui yo. Ok. ¿Quién más? Bueno, Granados González. Presente, profe. No pasen. Ok. Bueno, nada más los que pasaron me van indicando. Yo sí pasé, ¿no? Ok. Hernández Armenta Diana. Presente. Ok. Hernández Cruz Raúl. Presente. Hernández Escobedo Ángel. Presente. Hernández Gómez Christopher. Presente. Hernández Pérez Alejandro. Hernández Pérez Eric. Presente, Ok. mi compañero puso presente en el chat. Ok. Hernández Pérez Eric. Presente. Ledesma Caballero Fernando. Presente, yo sí, presente. Ok. López Blanco José. Presente. Okay. López Diego. Presente. Mondragón Gutiérrez Francisco. Presente. Ojeda Hernández María. Presente, profe. Palacio Soto Javier. Pineda Cruz Bravo. Presente. Ramírez Aguilar Edwin. Profe, yo soy Palacios. Ok. Ok, Ramírez Aguilar. Sí, profe, presente. Reyes Rojas Juan. Presente. Rivera Trujillo Adrián. Presente. Rodríguez Nieto Hugo. Presente. Rodríguez Ortiz Nelly. Romero Hernández Raúl. Presente, profe. Samano Pérez Abraham. Presente, profesor. Okay. Sánchez Ramírez Julián. Presente. Silva Flores Mauricio. Vista Sánchez Daniela. Presente, prof. Zamora Jiménez Daniel. Zúñiga Sánchez Enrique. Presente. Cabrera Angulo Marlene. Presente. Ok, vamos a ver. Son 31. ¿Alguien más faltó? Sí, algunos. Este será el 31.